Me siento en el aire, flotando. Un ser que nunca le vi la cara, le escuchaba así la voz, no era una voz de hombre, no es voz de mujer. Y la paz que esa voz me transmitía es indescriptible. Cuando hay algo muy pesado, me empiezo a sentir súper mal. Me empieza a dar dolor de cabeza, me dan náuseas, me siento, me pongo fría. Y se ve una cantidad de seres como en fila, pero larga, esperando que llegue como el turno de ellos para poder pasar y ser evaluados. Estoy en espera que hagan oración por mí, cuando están como en ese umbral. En la puerta había un ser de luz alto, no le veo rostro. En la parte de atrás estaba mi papá. Ese ser de luz colocó la mano y sentí como si me hubieran succionado. Y ya en eso que me succionaron llega mi espíritu nuevamente a mi cuerpo. Uno cuando tiene esta sensibilidad, uno lucha con eso, aunque la gente te tacha de que, estás loca. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿A dónde van nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos que fallecen? ¿A dónde están los difuntos? En otro plano, ¿su conciencia sigue viva? ¿Se pueden comunicar con usted y conmigo? Hoy vamos a hablar de eso y vamos a tener el testimonio de una persona que asegura que existe ese mundo de los espíritus y además nos va a contar cómo es. Prepárense porque esto va a estar increíble aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y lo tiene que ver hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estamos nada más y nada menos que con alguien que ya hemos conversado antes, ya antes nos ha contado su historia, es increíble, asombrosa. Ada Vargas. Ada, muchas gracias por estar en Historias Paranormales. Hola Esteban, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por la invitación y qué rico poder compartir este espacio y poder hablar de todos esos temas que son desconocidos para muchos. La vida después de la muerte. Muchos nos enfrentamos a ese dolor terrible que es la pérdida de un familiar. A mí me ha pasado y de verdad duele como cuando a uno le duele un golpe y es peor a veces porque no se va. Un golpe a la semana, a los meses, incluso una fractura se cura. A veces el dolor de una pérdida dura años. Y bueno, Ada, tú dices que conoces o que has estado cerca a ese más allá o que conoces ese mundo o tienes, de alguna manera, has tenido experiencias que indican que existe esa vida después de la muerte. Así es. Antes de que nos cuentes, quiero decirles a todos ustedes que tenemos este libro nuevo, que es nuestro nuevo libro oficial, se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería, lo pueden conseguir en cualquier librería, tiene historias. Si les gustan estas historias paranormales, lo pueden conseguir en cualquier lugar. Pero bueno, Ada, empecemos de una vez. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias? ¿Qué fue lo que empezaste a vivir que te empezó a dar señas de que sí existe la vida después de la muerte? Bueno, todo empezó en los recuerdos que tengo vividos desde antes de nacer, que claramente yo no los expresé a mis seres familiares cercanos porque pues para mí era normal sentirlo, pero decía para ellos tal vez no. Desde ahí, empecemos desde ahí. Entonces, empieza cuando me siento en el aire, flotando, antes de nacer con una persona, un ser que nunca le vi la cara, le escuchaba así la voz, no era una voz de hombre, no es voz de mujer. No puedo decirte, es una voz sencillamente muy cálida, pero que me acompañaba siempre y siempre estaba a este lado, izquierdo, siempre. Y yo estaba en el techo, como en el techo, y veía, me mostraba, mira, ella va a ser tu mamá, ella se llama Aurora, esta va a ser tu casa, este va a ser tu lugar donde tú vas a habitar. Y así más o menos recuerdo haber hecho unas 5 visitas a ese lugar donde me indicaban dónde iba a vivir, quién iba a ser mi núcleo familiar, quién iba a ser mi papá. En alguna ocasión que él llegaba, él no vivía con nosotros, pero en ese momento él llegaba y también estuve presente y me indicaban, él va a ser tu papá, y veía el espacio. Cuando ya tuve como esa percepción de decir, wow, esto qué pasó acá, esto como que no es normal. Para mí tal vez sí lo era, pero sabía que para los demás no. Entonces yo omitía eso. Y ya después de pues haber llegado a este mundo, este plano terrenal, en ese momento, perdón, cuando yo estaba ahí, me decían, tu misión va a ser y tu propósito va a ser tal. Empecemos por el comienzo. Lo que sucede es esto.
Tú tienes recuerdos de antes de desde nacer. antes de nacer. Y en esos recuerdos de antes de nacer que tienes, recuerdas como nosotros recordamos, cualquier persona puede recordar el día de ayer o el día o hace una semana o lo que almorzó ayer o el cumpleaños pasado de su hijo o el día en que se graduó del colegio. ¿Tú recuerdas cómo era ese mundo antes de nacer? Y recuerdas haber visto y estar ahí y haber conocido una especie de entidad o algo ahí que estaba al lado Sí, sí, sí. que te hablaba. Y recuerdas no solo una vez que estuviste ahí, sino cinco, Más o menos, sí. más o menos. Empecemos por allí. Cuéntanos, ¿cómo es ese lugar? ¿Cómo es ese lugar que recuerdas antes de nacer? ¿Cómo hay luz? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Cómo es? No, es que los recuerdos que yo tengo es directamente ellos o esa persona indicándome a dónde iba a llegar. Esos son los recuerdos claros, el lugar donde yo iba a llegar. Varias veces estuvimos en ese lugar. Ya los recuerdos de cómo es el sitio vienen en experiencias posteriores. Bueno, y estuviste allí y estabas y entonces recuerdas una voz, te Sí, mostraban, y este va a ser tu padre, blanco. un ser blanco. Cuéntanos cómo es ese ser, cómo era esa voz, cómo te indicaba, cómo te sentías. No, la paz que se siente es indescriptible, o sea, definitivamente em, la idea de contar toda esta experiencia es más como para que las personas, em, pese a lo que tú acabas de decir, el temor de la partida de la persona, pero es más como dar esa tranquilidad y esa parte de tranquilidad de que ese lugar es maravilloso y la paz que esa voz me transmitía es indescriptible. Entonces yo me sentía como mirando a la casa hacia abajo, ¿sí? Y los veía yo a todos, cómo caminaban y todo, como lo que hacían normal. O sea, yo estaba ahí antes de nacer. Entonces me indicaban ellos, o esa persona que estaba aquí al lado, ese ser blanco, no te puedo decir, ya te digo, ver que era hombre, ver que era mujer, no, sencillamente era blanco. Sí tenía una forma, una figura como nuestro rostro, pero no te puedo decir es hombre o mujer y la voz tampoco la puedo decir porque no se puede definir, ¿ya? Entonces no te puedo decir era un hombre o una mujer, pero la paz que se siente y lo que transmite, yo sentía como esa seguridad, ok, voy a llegar acá, es una misión que tengo acá, que llegar y debo hacer algo. El momento en el cual me dicen el propósito, que yo creo que a ellos se les olvidó que me tenían que borrar en ese momento el cassette, de que estaba yo recordando todo y que se me quedó en el recuerdo, pero el propósito sí me lo borraron. O sea, el momento en que me dicen tu propósito es, no, hasta ahí llega el recuerdo. Pero sí fueron varias ocasiones en que sí tengo claro de que estuve ahí presente antes de nacer, rodeando, mirando cómo era el entorno, cómo era el hogar, quiénes eran las personas, conociendo. En esos recuerdos que tienes antes de nacer, tú ves este espíritu de luz blanco que te Sí, habla, sí, sientes mucha paz, sí, mucha paz. sientes, digamos, tranquilidad, Total. te muestran, vas a nacer en tal lugar, vas a Ok. tener estos padres. Sí. ¿Tú lo escoges o ellos te lo dijeron de una vez como esto es lo que vas a vivir? Yo ya lo había escogido. Sí, porque tiene uno que venir o sea, hace uno como un contrato, digámoslo así, de almas. Entonces, ok, eso es lo que tengo que vivir, con estas personas voy a estar y ellos me indican, bueno, ok, entonces esta va a ser tu mamá, el nombre de ella es tal, este va a ser tu papá, ese es su nombre y estos son tus abuelos, que ese era mi núcleo familiar al cual yo iba a llegar y esta es la casa donde tú vas a habitar. Y te lo mostraban y también podías elegir, y esa es una pregunta que quiero hacerte, podías elegir, digamos, lo que ibas a vivir, o sea, vas a vivir estas cosas buenas o malas. Bueno, hasta allá, si no podría yo decirlo, porque pues mentiría, ¿sí? De decir, no, es que elijo qué es lo que quiero vivir, pero sí elegí el lugar y sí me llevaron a ver, ok, entonces este es el lugar donde vas a vivir. Y esos son tus papás. ¿Qué más pasó en esos cinco? Podemos empezar por alguno de ellos. ¿Qué más viviste aparte de que eligieras? ¿Qué más te decían o qué más sentías o qué más veías? No, pues la verdad lo que veía era la parte física material de acá, pero me sentía, o sea, era hasta delicioso porque me sentía volando. No tenía que caminar, sino me desplazaba, estaba era volando. Con él se sentía así como levitar, se puede decir, y los veía a ellos, mi mami la veía en ese momento en su estado de embarazo, fue algo curioso, una anécdota que pues digo, bueno, pues fue hasta chistoso porque
Cuando ya luego crecí, y yo ya digo, unos 25 años tendría yo, y le digo alguna vez que me atreví a decirle, a preguntarle a mi mami, porque tú sabes que esos temas antes eran pues muy tabú, tal vez más que ahora, y hay más escepticismo que ahora. Y le dije, mami, tú cuando estabas en embarazo, tú vivías en tal casa, en tal dirección, estabas en un segundo piso, tú tenías el cabello a los hombros, era un color castaño medio, y tú utilizabas una bata verde pastel, y se quedó asombrada y dijo, ¿tú cómo sabes eso? Le dije, porque es que tengo esos recuerdos. ¿Cómo así que nunca me ha contado? Le dije, sí, exacto. O sea, yo sí me acuerdo y efectivamente sí vivía en esa casa, en ese segundo piso, y sí acostumbraba a utilizar dentro de la casa esa bata verde de maternidad, y pues digamos que la descripción física era tal cual. Mi papi lo veía, cuando lo veía que llegaba a la casa, como te digo, él no vivía con nosotros, pero cuando venía, digamos, a visitar a mi mami y al bebé que venía, pues, en camino, lo veía que subía las escaleras, lo recibía. Incluso alguna vez yo vi eso y yo después le dije, mami, mami, imagínate, mami era mucho de bromas, ¿sí? Y alguna vez mi papi subía, él trabajaba en oficina, y se le hacía gracia, digamos, recibirlo con un poquito así de agua, de salpicarlo, de asustarlo, de bromearle. Y yo estaba esa vez arriba, sí, como en el techo, ya te digo, mirando, y ellos me decían, mira, ahí viene tu papá, él es el que va a ser tu papá, mira cómo es así tu mami. Y pues era broma, o sea, yo veía esa broma entre ellos dos y yo, no, pues como rico, como chévere llegar acá. Me mostraban a mis abuelos, a mi abuelo materno, vivía con mis abuelos maternos, a mi abuelita materna, y me lo señalaban, digamos, me desplazaba por la casa, pero en la parte de arriba. Entonces, ok, esta es la habitación, esta es la sala, veía a mi abuelita que estaba en la cocina, ¿sí? Todo me desplazaba para conocerlo. Ese era como un viaje de reconocimiento al lugar donde yo iba a llegar. Y entonces tú tienes esos recuerdos y le preguntaste a las personas, a tu mamá por lo menos, Mi mami. y tu mamá te confirmó. Sí, me confirmó. Sí, ella quedó asombrada, dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo sabes eso? O sea, ¿en qué momento? Le dije, sí, es que no solo es ese el recuerdo, o sea, le comenté los recuerdos que tenía. De hecho, tengo memoria muy clara, digamos, bueno, ok, nací, y hay una foto en la que yo tengo, creo, 3, 4 meses, más o menos, de nacida, y yo me acuerdo claramente, le dije, mamita, es que en este viaje nosotros fue a Villeta, ustedes en esa ocasión viajaron con mi papá, fuimos con mi abuelita, estuvimos sentados en el parque de Villeta. Dijo, ¿cómo así? O sea, pero si es que tú eras bebé. Le dije, sí, pero yo me acuerdo de todo eso. Entonces, digamos que son recuerdos que desde antes de nacer tengo esos recuerdos muy vividos y muy claros para poder, y pues claro, ya quedó asombrada, dijo, no, pero esto no es normal, o sea, ¿qué hay? Ella me decía, pues lógicamente en su amor, dijo, pero su merced es que es algo especial, ¿qué pasa? ¿Qué más tiene guardado? ¿Qué más me tiene que contar? Entonces, pues de ahí empezaba pues ya poquito a poco, ¿no? A contarle, a soltarle el rollo del premio con el que yo venía, porque pues de ahí en adelante empezaron a suceder muchas más experiencias espirituales, no tanto del lado oscuro, aunque también tuve que vivir algo, pero más que todo de la luz, la verdad. Antes de que nos cuentes algunas de esas experiencias, quisiera preguntarte algo. Tú dijiste en algún momento, entre lo que nos acabas de narrar, dijiste ellos, y me habías dicho que había un ser Había blanco. uno, sí, ¿Son varios? uno aquí a mi lado, o sea, como lo que tal vez yo pensaría sería como mi ángel de la guarda, supongo, que siempre está conmigo, y es como que nunca me abandona, siempre está ahí. Pero entonces atrás sentía, no los veía, pero sí sentía que habían más seres de luz acompañándome. Pero el que me hablaba puntualmente era el que estaba al lado izquierdo. Y su voz no era de mujer ni de hombre. No, es que es indescriptible. No, de hecho, le podía escuchar la voz, pero entonces él no hablando, como gesticulando, sino todo es con la mente. Todo. No, no, porque es que allá no se habla con la boca, sino todo es mental. ¿Ya? Entonces él me lo transmitía todo por la mente y yo le sentía la voz y, ok, sí, y ya entendía, y yo tampoco en ese momento tampoco hablaba, sino también era con la mente que nos transmitíamos. ¿Tú crees, y esto es bastante extraño,
¿Tú crees que todos venimos de ahí, pero a la mayoría de las personas nos borraron esa información y a ti te la dejaron por alguna razón? Pues es que sí, sí, claro, todos venimos de ahí, todos venimos de la luz, todos venimos de ese espacio maravilloso, porque es que ese realmente es nuestro hogar, esa realmente es nuestra casa. Aquí estamos es de paso, es un plano terrenal, pero estamos es pasajero porque aquí tenemos que venir a cumplir absolutamente todos una misión, un propósito, y es como vivir esas varias vidas, ¿sí? En donde aquí, ok, entonces tú vas a iluminarte más en la siguiente y vas a superar ciertos niveles que probablemente hayan quedado pendientes en tu vida anterior para nosotros ir poder escalando en esa iluminación, como seres de luz que somos, todos, todo el mundo. Y todos hemos estado ahí, pero por alguna razón muy pocos recuerdan. Y tú sí pudiste, tú puedes recordar. Sí. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Será que se les olvidó borrarte o Yo será creo, que... yo creo que se les olvidó quitar el de grabar, se les olvidó, pero no sé, no, igual yo sé que hay varias personas en el mundo que también tienen esa posibilidad de pronto de recordar antes de la muerte, claramente dispersos, ¿no? No sé cuál sea exactamente el propósito, como te digo, cuando me dijeron claramente tu misión y tu propósito es hasta ahí fue. Ya hasta ahí, ya y hay que parar el botón de, no, no me acuerdo, no recuerdo. Y en ese plano que estuviste antes de nacer, esas 5 oportunidades que claramente recuerdas, ¿qué más te decían? ¿Te dijeron algo distinto aparte de dónde ibas a estar? ¿Te decían algo o te daban información, te mostraban algo distinto? No, básicamente era como mostrarme el núcleo familiar de un día llegar, como tal vez sentía yo, que era como para, bueno, ok, son ellos, te los presento, tranquila, vas a llegar a este lugar, vas a estar bien, y me los indicaban a ellos, me los mostraban, o sea, todo se radicó fue pues ahí en la casa. ¿Sí? Ahí en esa casa donde yo iba a llegar, era como más como para relacionarme con ellos como seres espirituales, a donde yo iba a llegar. Pero entonces ya te digo, cuando en el momento en el cual puntualmente me dicen su misión y su propósito es, hasta ahí me acuerdo. Sí me lo dijeron, no voy a decir que no, sí, pero después ya que en mi infancia empiezo a recordar, digo, bueno, pues que lo que yo estoy viviendo como que no fue normal, porque yo me acuerdo de eso. Y te estoy hablando de que empecé a analizar eso más o menos desde los 6 o 7 años. Y yo decía, pero yo, ¿por qué me acuerdo? ¿Será que es normal? ¿Será que no, mejor no digo nada? Porque de pronto miran que es que estoy loca, porque pues no es un tema muy fácil de digerir, donde muchos dicen, no, yo no creo en eso, por alguna razón no le creo, en fin, y pues es entendible porque no todo el mundo de pronto le suceden esas situaciones y no todo el mundo está dispuesto a relacionarse con una persona que tenga esta clase de experiencias. Y bueno, lo que sucede después, ¿qué empieza a suceder en tu vida? Bueno, como te digo, entonces empezó a tener una memoria muy, ¿cómo te digo yo? O sea, lo recuerdo muchos aspectos con detalle. Entonces ya te digo, de los 4 meses más o menos de nacida, de un viaje, un paseo, no, es que yo me acuerdo. Ya después, como a los 2 años que tuvimos la oportunidad con ellos de viajar a Girardot y nos montamos en esta lancha que había el Capitán Rojas, creo que era como muy tradicional. Y yo recuerdo claramente ir con mi papá, con mi mamá, con los que fuimos y, o sea, era muy claro para tener apenas 2 años, fueron recuerdos claros. Cuando ya empiezan las experiencias espirituales, más o menos es de los 4 años en adelante, eso sí, puntual. La casa en la que vivíamos en Bogotá, casa antigua, tenía un buen fondo y en la parte de atrás estaba el baño. Entonces yo había ido al baño de pequeñita, pero saliendo eso es un hall y había una ventana que daba al patio, el patio era descubierto. Cuando yo salgo y me quedo mirando por la ventana y veo ese ser de mi misma estatura, más o menos, un niño de 5 años o una niña, no sé, porque como te digo, sí veo cara, pero no puedo determinar si es hombre o mujer, no me habló nada, pero estaba fuera de la ventana y lo veía yo cómo ascendía, él sí tenía alas. Tenía las alas, un ser absolutamente blanco, un blanco destellante, y yo lo veía, yo llamo a mi mamá, le pego el grito, pero no de susto, porque como te digo, yo ya estaba relacionada como con ellos desde antes de nacer, entonces no tenía miedo. Entonces yo le llamo y le digo, mami, mira un ángel, me dice, ¿dónde que no lo vi? Ella se agachó porque me creía de ese momento y le dije, míralo, pero es que ahí está, y él se sostuvo.
Eso estuvo y ahí, mirándonos. Y luego se fue ascendiendo, fue ascendiendo, fue ascendiendo. Le dije, pero si es que ahí estaba, y duró más o menos, ¿qué te digo yo? Un espacio de unos 2 o 3 minutos, que yo lo pude ver con total claridad. Entonces, desde ese momento se empiezan a incrementar las experiencias espirituales que he tenido, porque ya a partir de ahí, más que todo, es por sueños, mucha manifestación espiritual por medio de sueños, demasiada. Entonces ya empiezo a soñar, por ejemplo, con la Virgen. Nací en un hogar católico. Entonces, en la casa había, por ejemplo, el cuadro de la Virgen con las almas benditas, las ánimas benditas, que eso era como tradicional de los abuelos tenerlo, ¿sí? Em, y soñé alguna vez en que yo estaba en esa habitación, en la sala donde estaba el cuadro, y yo me quedaba mirando a la Virgen y la Virgen tomaba vida, me miraba y se sonreía. Y así como eso, tuve muchos con la Virgen, muchísimas experiencias con esa parte, en que me sueño con ella, en que me sonríe. Ella no de hablarme, pero sí de sonreírme y como de moverse, de verla que estaba ahí a mi lado. Ya con la Virgen, ya fueron avanzando los años y en la adolescencia empecé a soñar ya más con Jesús. Entonces recuerdo un sueño en el cual estaba yo en un espacio gigante de naturaleza hermosa, como prados súper hermosos, y estaba un lago grande al frente, había un árbol gigante, estaba a mi derecha, y yo veía, en el lago me quedé mirando y se empezó a reflejar el rostro de Jesús, pero no el rostro que de pronto hemos acostumbrado a ver en las típicas pinturas o en los... Sí, no era eso, es un rostro un poco más, ¿cómo te digo? Más rústico, más áspero, más morenito, no es el cabello rubio, sino es un cabello como castaño oscuro, los rasgos un poquito como más bruscos, ¿sí? Yo me quedé mirando y cuando vi el rostro de Jesús en el lago, pues la sorpresa dentro del sueño, pero son esos sueños que tú dices, pero es que son casi reales, cuando siento la mano que me colocan acá atrás, ¿sí? Y yo volteo a mirar y era Jesús, que ya no estaba en el lago, sino estaba acá atrás mío, me tocó y con la mente él sí me dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y ahí fue el sueño. Y ya luego, en otro momento, no lo puedo decir que lo vi con claridad la cara, pero sí una figura demasiado paternal que en el sueño, en ese momento yo tenía como mucha angustia. Soñé y cuando veo siento que fue Dios porque era una figura demasiado paternal, muy paternal, no la típica barba larga, ¿sí? Sino una figura paternal y me estiró los brazos, también blanco. Y volví y me dijo lo mismo en esa otra ocasión. No te preocupes, yo estoy contigo. Siempre eran como esas frases de apoyo en que tal vez yo sentía, me imagino en algún momento de la vida, pues como de fallecer por algún motivo, pero siempre sentía eso, no te preocupes, yo estoy contigo. Tanto Jesús, pero los sueños tanto con Jesús como con, yo creo, Dios y con la Virgen, una tranquilidad impresionante. O sea, no me causaban terror, no me causaban miedo, no me causaban angustia o susto, no, absolutamente no. Siempre sentía esa paz, una paz indescriptible, una total tranquilidad. Aparte de los sueños, tú me dices que tuviste esa experiencia con ver eso que tú dices que puede ser un ángel o algo muy parecido cuando eras niña, que le señalaste a tu mamá, que le Sí. dijiste, ahí está. ¿Has tenido más experiencias o has visto o has sentido, no en los sueños, sino en, digamos, en tu cotidianidad, a estos seres alguna vez? No, siempre. Sí, o sea, así como veo las sombras blancas, porque se perciben fácil, bueno, las puedo percibir fácilmente, también he tenido que percibir las sombras oscuras, ¿ves? Entonces, están las sombras blancas y son destellos. De pronto estoy en cualquier parte de la casa o en cualquier lugar y de pronto ¡fum! El destello y veo como la sombra, ¿sí? Como el bulto de un ser
Y ya, ok, ya me acostumbré, ok, están conmigo, está aquí, llegó alguien, y se me volvió, digamos, algo parte de la cotidianidad y me siento tranquila, me siento en paz, veo pasar, a veces estoy en la casa y pum, pasa la sombra blanca, ok, estoy acompañada. O sea, ya para mí se volvió cotidiano, pero lo mismo me transmite mucha paz. Hay momentos de pronto en que uno está estresado, angustiado, preocupado por algo y se presenta. O a veces estoy en la habitación y se asoman, ¿Se se asoman? asoman. ¿Y cómo son? Lo mismo, es como el bulto de una persona, el tamaño de una persona de acá, ¿cierto? Terrenal, pero es blanco, es un bulto blanco, ya te digo, no veo cara, pero es blanco, es un blanco brillante, es un blanco de mucha luz. De hecho, hasta los hijos han tenido que salir con esa percepción y ellos en algunas ocasiones también las logran ver. ¿Tus hijos? Sí, 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 porque ellos también, mi esposo me ha acompañado en todo este camino. Yo le decía a un amigo, ven, se casó conmigo y no sabe el premio que tenía detrás. Pero entonces, mis hijos también, ellos, claro, me han visto en todos estos momentos. No es que yo quede en trance ni nada de eso, no, sencillamente es parte de mi cotidianidad y de mi estilo de vida. Para mí ya es normal y para ellos ya es normal y ellos ya logran ver, ay, paso, sobre todo los dos menores, porque la hija mayor sí le tiene un poquito de temor al tema. Pero los dos menores sí, digamos que ya, ok, sí, sí, mira, sí pasó, pero porque realmente la ven, ellos también tienen como esa predisposición a los sueños, y entonces cuando ellos sueñan también les pongo atención porque siempre son sueños simbólicos. Y cuando ves estas figuras, cuando aparecen estas figuras, almas blancas o espíritus blancos, como queramos decirle, cuando los ves, ¿es porque hay algo conectado? ¿Va a pasar algo? ¿O ha habido algo en el entorno? Porque hay mucha gente que dice que ve apariciones antes de una tragedia o durante algo, o cuando está muy angustiada, o porque falleció un familiar. No, vieras que no. No, no, no es porque exactamente vaya a suceder algo. No, cuando va a suceder algo, sí, efectivamente sí, y solo sí, por sueños. Eso sí, con la firma. Por sueños es que, digamos, me muestran qué va a suceder, dónde va a suceder. A veces me muestran dónde, a veces no, y es donde viene de pronto mi choque, porque pues claramente es un choque emocional, porque yo digo, auy, es que yo, ¿cómo lo hubiese podido evitar? Si ya sabía que iba a suceder, ¿yo cómo hago? Pero cuando ellos están, no, o sea, estoy tranquila, generalmente estoy tranquila, y llegan, se manifiestan, llegan, como sentir esa compañía, como que, oye, no estás, estoy contigo aún estén ellos en la casa, conmigo. Entonces, como que ellos ya llegan y como Pedro por su casa van entrando y buenas, están ahí, me miran y los veo, puedo verlos, determinarlos. Y cuando ves esos seres de luz, en algún momento ellos pueden intervenir con la realidad, mover cosas, abrir puertas o algo así, o son solo No, espirituales. no, 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 solo espirituales, no, no, no. Ellos como tal es más como, siento que es como la protección, como la compañía, como la guía, porque pues nosotros generalmente tenemos esa clase de ángeles, sí, el ángel de la guarda, mi dulce compañía, que es la que siempre está con cada uno de nosotros, sí, con cada uno de ustedes. Está los ángeles que digamos son de guía, ¿no? Entonces de pronto tú vas a irte por este sendero y hay algo que tú dices, ve, pero es que hubo un algo que me dijo que por ese lado no me vaya mejor, por ahí ese es tu ángel guía. O está el ángel del conocimiento, el que de pronto ya te permite determinar, esto no está bien, esto es así, esto mejor así, o esta persona necesita esto. Entonces, digamos que son esos tres clases de guías que tenemos, pero nosotros siempre nos basamos solo en una, que es el ángel de la guarda. ¿Y tú conoces eso de esos tres tipos de ángeles o tres tipos de entidades de luz? Porque lo has experimentado. Sí, las experimento todas. Experimento las diferentes sensaciones, ¿ya? Entonces, a veces le digo a mi esposo, a mis hijos, me están hablando, me están diciendo esto y esto. Ay, mi mami, sí, no, pues, ya va a empezar. Ay, pero bueno, cuando pasa, ay, sí, mami, tiene razón. O a veces de pronto a mi esposo le digo, mira, ten cuidado porque esto y esto y esto puede pasar. ¿Será? Digo, bueno, pues yo digo, yo cumplo con comentarte, ya tú verás si de pronto lo tomas o lo dejas, pero luego
generalmente sucede. Entonces, sí, hay ese tipo de conexión porque soy muy clarisensible. Entonces, eso sí lo tengo claro, yo soy muy clarisensible, entonces puedo sentir las energías de las personas, ¿sí? De pronto cuando una persona, digamos, viene en lado opuesto a mí, ¿sí? En sentido contrario, la puedo ver, la puedo determinar, la miro nomás y hay veces que yo me la paso para arriba y para abajo con mi esposo, pues por el trabajo que tenemos, y le digo, wow, esta persona está sufriendo esto, está sufriendo lo otro, pero pues es muy difícil para la gente en la calle, oye, mira, estás así, te pasa esto, te puedo ayudar en algo, es que es muy complejo. ¿Nos puedes contar alguna de esas situaciones o alguna historia que hayas vivido, algún episodio de tu vida que tenga que ver con eso? Bueno, en alguna ocasión, esto fue sobre el año tal vez 90 y algo, soñé un terremoto muy fuerte, la destrucción. O sea, y son sueños que yo vivo desde la barrera, pero lo siento todo, veo las personas, veo el sufrimiento de la gente, veo la carrera, todo. Y yo me desperté ese día, le dije a mi esposo, le dije, ay, oye, va a pasar algo, va a haber un terremoto, pero en el sueño me dijeron dónde y ese día yo lloré a mar y yo le decía a mi esposo, ¿yo cómo hago? ¿Yo qué voy allá a decir? Buenas, aquí va a haber un terremoto, o sea, es muy difícil y fue cuando casualmente a los 15 20 días más o menos sucedió el terremoto en Armenia en ese entonces. Claro, cuando pasó, para mí me ataqué, fue a llorar, porque yo decía, ¿cómo lo hubiera evitado? No se puede porque es algo de la naturaleza que ya tal vez estaba escrito que fuera a pasar así. ¿Cómo iba yo a decir, buenas, es que aquí va a haber un terremoto y qué me van a creer? Como te digo, uno cuando tiene esta sensibilidad, digámoslo así, uno lucha con eso, aunque la gente te tacha de que, estás loca, nada, está inventando, nada, ya está hablando mentiras. Entonces, es muy difícil. Una fue esa. Otra, cuando bueno, soñé, primero voy a contar el sueño. Estaba en una iglesia y estaban en misa. Yo estaba ahí presenciando cuando llegaron estos grupos, ¿sí? Y hicieron un secuestro masivo. Fue horrible porque era escuchar las balas, los detonantes, la angustia de las personas, el llanto. Lo mismo me desperté y dije, algo va a suceder, pero ahí sí no supe dónde era, porque cuando Armenia sí me mostraron el letrero Armenia, pero como te digo, no a quién le iba a decir. Y cuando sucede lo de la misa, comenté, dije, algo va a pasar, no se va a ver un secuestro. Bueno, pensé yo, dije, a lo mejor estoy ya como psicoseada pues con tanta situación que había en ese momento en la parte de seguridad y todo esto, pero lamentablemente luego sucede el secuestro en la iglesia de la María, que fue masivo, y yo dije, este era, por ejemplo. En otra ocasión soñé que estaba en un concierto, había muchísima gente y había un concierto muy, muy grande, era un artista importante, pero no sabía quién era. Veía el concierto, veía a la gente y veía lo que sucedía, que era como una explosión. La misma historia, yo digo, va a suceder algo, va a ser en un concierto, va a haber una explosión, es algo masivo, pero no sé en dónde. Y fue cuando en el concierto de Ariana hubo esa bomba que, que pues también fue algo trágico. Entonces, hechos así parecidos que ya, digamos, son premonitorios y sé lo que va a pasar, no solamente a nivel, digamos, nacional o a nivel mundial, sino a veces con las mismas personas de pronto que me rodean, ¿sí? No necesariamente mi familia, sino, por ejemplo, en el 2021, para ese diciembre, soñé que una casa de alguien que en ese momento era cercano veía un incendio. Y dije, pero ¿qué hago si le digo que tal se enoje y que pues no quiero ser alarmista porque lo que uno menos quiere es llenar de miedo a la gente y mucho menos quiere llenarla de temor, al contrario, la idea de uno es brindarle paz. Pasó así, no dije nada, preferí omitir, pero pues oré, dije, Dios mío, pues protégelos porque pues qué angustia que no vaya a suceder así tal cual porque era muy feo. Pasó esa Navidad y ya cerca al 31 esa persona
Me dice, ay, sí, sabe, que yo dejé prendida la corona de Adviento debajo del árbol y cuando llegamos a la casa, ellos habían salido a una novena y cuando llegaron a la casa, efectivamente se ha prendido la cortina, se ha prendido el árbol, se ha prendido el pesebre, muchos se habían incendiado ahí, en ese segundo piso. Y yo ya sabía, entonces como que entra el sentimiento de culpa entre saber qué hago, qué no hago. Si hablo, malo, porque de pronto me lo van a tomar a mal. Y si no hablo, me voy a sentir peor, porque dije, no pude avisar. Entonces ya después como que opté por ir suavecito y si veía algo, mira, ten cuidado con tu salud porque vas a viajar, es mejor que te coloques tal vacuna porque es mejor evitar. Entonces opto así como por dar el mensaje por las ramitas como para que la persona no quede llena de miedo y de inseguridad porque tú sabes que la mente trabaja mucho. Entonces, nomás con pensar, me va a pasar algo, me va a dar enfermedad, le da, seguro. Entonces yo prefiero evitar irme por las ramitas así suavecito para tratar de prevenir. Esos sueños, de alguna manera que tú tienes, que son premonitorios, es que te lo muestran estos seres de luz en los sueños o simplemente aparecen. Aparece. Y bueno, y tú dices que estos seres blancos, estos seres luminosos, pero también dijiste hace unos minutos que habían unos seres de oscuridad o que también veías sombras. Sí, ¿Nos puedes contar acerca de esos seres de oscuridad o de esas sombras? sí, ellos sí se manifiestan generalmente cuando estoy de pronto haciendo una labor en pro de alguien espiritual, entonces llegan a atacar. Sí, se manifiestan. Ellos sí apagan luces, ellos sí cambian el canal del televisor, ellos sí le suben el volumen al sonido, ellos sí cierran puertas, o sea, físicas, ¿no? Literales, que las golpeen o se ven pasar. Se ven pasar tanto que, por ejemplo, en alguna ocasión teníamos una mascota, ella trascendió también, y yo estaba sola. Pero en ese momento yo estaba haciendo un trabajo espiritual en el sentido de tener un grupo de personas que iban a la casa, hacíamos oración, les explicaba precisamente estos temas. Siempre todo va hacia Dios, hacia Jesús, hacia esa fe, ¿sí? Porque es muy importante, indistintamente de religión. No hay religión aquí, en esto no hay religión, sino sencillamente que crean en un ser supremo. Y pues claro, se estaba haciendo un trabajo bonito con este grupo de personas y estaba sola yo ese día cuando vi la sombra pasar hacia el lado del comedor y pues tengo claro que tengo la autoridad, digámoslo así, todos la tenemos de rechazar, ¿sí? Empecé yo a enfrentar, decir, no, tú no tienes autoridad en el nombre de Jesús, yo te reprendo fuera de acá, no te quiero acá, no me vas a hacer daño. Tanto así sería que el perrito empezó a ladrar a lo que yo estaba viendo y el perrito empezó a ladrarle, a ladrarle, a ladrarle y chilló, o sea, que sentí que tal vez me le había pegado al perrito, ¿sí? Y pues lo reprendí con más fuerza hasta que se fue. Pero sí, cuando hay una cuestión de pronto de que esté yo tratando de ayudarle a alguien en su tristeza, en su pena, en su dolor, en su pérdida, o instando a las personas a que vayan a la luz, ¿sí? A Dios, de que no se aparten de ese ser supremo, de instar eso, entonces siempre viene como una represalia. Siempre viene como a estar, a molestar, a como que diga yo tal vez, ay no, yo mejor ya dejo así, no hago nada porque me da miedo. Entonces siempre, casi siempre se manifiestan así, en esas situaciones. Como hay otras en que, como te digo, yo soy clarisensible y así como yo, lo deben haber muchas personas, o sea, no soy solo yo, sino muchas personas que de pronto tienen más esa sensibilidad con ciertos temas o con ciertas cosas. En alguna ocasión, digamos, con mi esposo, casi siempre voy con él, y íbamos a un fruver del sector donde vivimos y entré y empecé a sentirme mal. Porque cuando hay algo muy pesado, me empiezo a sentir súper mal. Me empieza a dar dolor de cabeza, me dan náuseas, me pongo fría, me siento mal. Entonces yo le dije, me siento mal, aquí va a pasar algo. Entonces dijo, éramos conocidos con la dueña de ese fruver. Y le dije, ¿qué hago? Yo, ¿cómo le digo? Sin embargo, pues tenemos la confianza. Ella es cristiana y le dije, mira, qué pena contigo, discúlpame, por favor, yo no quiero molestar, pero tienes que tener mucho cuidado, es mucha oración,
porque vas a tener un momento muy difícil y va a haber algo que lamentablemente te va a suceder. Ten mucho cuidado porque se siente esa energía pesada acá, se siente algo feo que va a suceder. Igual, pues, ella sí me escuchó, ella sí me recepcionó y oró, pero sin embargo a veces es inevitable, por más de que de pronto trate uno de avisar, es inevitable porque efectivamente sucedió. Entonces, sucedió un robo masivo en la casa de ella, que era toda, digamos, la ganancia de ese fruver. Amordazaron a sus hijos en la casa, la empleada que tenía, hicieron el robo y pues perdió el fruver también, perdió el carro. Entonces, todo se vino al piso. Y hay momentos en que uno dice, bueno, por más de que uno quiera pronto alertar o ayudar, em, cuando hay cosas que tienen que suceder y se salen de las manos de lo que terrenalmente uno como un simple ser humano puede hacer, pues tal vez alertar, pero cuando está dado y no se puede hacer nada. Entonces, sí ves que en esto a veces es chévere y no tan chévere, porque dice uno, ok, si tengo, digamos, esta percepción, por no llamarlo don, porque pues no me creo pues suprema ni nada de eso, sino son experiencias que vivo y en ocasiones a tiempo, bueno, se puede ayudar y con oración de pronto se puede como interceder ante el Padre, por favor, esto no, pero cuando está predestinado uno entiende y aprende que uno no puede inmiscuirse en los planes de lo que le va a suceder a las personas, es muy difícil. Entonces, tú tienes estas precogniciones, puedes ver las cosas antes de que sucedan, puedes ver estos seres de luz y estos seres de oscuridad. Sí, Dices que los seres de oscuridad sí se pueden manifestar. sí. ¿Y qué has visto o qué has vivido más con estos seres de oscuridad, aparte de lo que viste con el perro? ¿En algún momento has visto algo que digas, wow, mueven las cosas? ¿Es algo que tú le has Sí. visto y que nos puedas narrar? Sí, en alguna ocasión la hija mayor estaba entrando en su adolescencia y bueno, ella iba con su grupo de compañeros, de amigos, no eran de compañeros de colegio, sino eran amigos de fuera del colegio. Y bueno, iban con sus atuendos de la época, ¿no? Se colocaban así, el cabello así, y todo. Y teníamos un cuadro en la sala, grandecito, y estaba encima del sofá. ¿M? Llegó uno de estos chicos y se sentó ahí en el sofá y le cayó el cuadro exactamente detrás de él, el cuadro con vidrio, ¿no? En ese tiempo no eran tanto de lienzos ni eso, sino en ese entonces era su cuadro, el típico cuadro con el vidrio o el reloj. Le cayó detrás, claro, ese chico quedó sorprendido y pegó el grito y dijo, ay, ¿esto qué fue? Fuimos a mirar y ni el cuadro tenía nada roto, para decir fue que se zafó y se cayó, ni, por ejemplo, lo que lo sostenía, se había, por ejemplo, no, que la puntilla se dañó o que nada, sencillamente cayó detrás de él. Así como ese, fueron muchos. En otra ocasión, mi esposo había salido a trabajar, él trabaja pues todo el día, pero generalmente su trabajo se radica en los horarios de la noche. Yo me había quedado sola con mis hijos y mi abuelita en ese momento. En esa casa donde vivíamos era una casa gigante, tenía 150 de frente por 28 metros de fondo y la habitación de nosotros era la última, de manera que si yo quería ir a la cocina me tocaba caminar todo eso para ir adelante. Y pues esos joles que le dan a uno un poquito de tedio, ¿sí? Aunque tenía luz, pero igual. Entonces ya había terminado mi jornada diaria, eran como las 11 de la noche, hasta que pues había ya acostado los hijos, ya había acostado mi abuelita, ya tenía caminador. Y ya dije, ay, por fin, a descansar. Estaba agotada porque eso fue un sábado. Y me fui a acostar. Cuando escucho una totazón de platos, la cosa más espantosa, yo dije, ya, ¿y esto qué fue? Yo dije, mi abuelita salió con el caminador, fue a coger un plato y tumbó todo. Porque esa casa no tenía gabinete, sino tenía era el típico platero. Yo prendí, salí corriendo los 28 metros en maratónica hacia adelante. Nadie, nada, ni un plato en el piso, nada. Todo estaba en su lugar. ¿Esto qué fue? Fui a ver a mi abuelita, estaba profunda. Miré a los chicos, pero bueno, me fui a acostar. Eso fue esa noche. Luego, porque pues acostumbramos mucho pues a orar, ¿no? Cuando me fui a acostar, sonó la puerta de la habitación de los hijos menores. La cerraron. Dije, ¿pero esto qué es?
Salí otra vez porque no había alcanzado a llegar a la cama y otra vez dije, ¿pero qué fue? Me devolví dormidos. Dije, ay, pero ya me estaba era como dando mal genio. Dije, pero no me van a dejar dormir. Y llego a mi habitación, dije, no, ya no más. Me fui a acostar y empecé a escuchar cuando mueven la puerta para abrirla. Y me paré otra vez, dije, pero ¿será alguno de los chicos que me está jugando una broma? Porque nadie. Y sentí ruido ya dentro de mi habitación. Entonces, lo mismo, empecé a reprender, le dije, no, no más, no más, por favor, te vas a la luz, busca la luz, por favor, porque realmente necesito descansar. Y si vas a empezar a molestar ahorita no quiero, gracias, estoy cansada, no más, no molestes más, por favor, ve a la luz o ahorita, por lo menos ahorita déjame quieta, porque ahí sucedieron muchas cosas, ya te digo, no subían el volumen del televisor, no subían el volumen del equipo, cerraban las puertas. Y nosotros con la curiosidad, ¿pero qué? Y veía la sombra negra, veía la sombra, yo, ¿pero qué será esto? ¿Qué es unas? Le decía a mi padre, le decía, Señor, permíteme conocer qué es lo que pasa, o qué si es la casa, o qué es lo que está sucediendo, porque quiero saber qué es lo que está sucediendo acá. Y dio el momento de que decidimos vender esa casa, irnos ya por otros temas diferentes. Cuando estábamos comprando, ya habíamos vendido la casa, pero todavía vivíamos ahí, estábamos en el proceso de búsqueda. Llegaron a ofrecernos un lote para de pronto una posible construcción. Y la señora que nos llevaron para construir se quedó mirando la casa y dijo, "Ay, yo quisiera verla, yo vivía acá, ¿puedo?" Le dije, claro, sí, no hay problema, te acompaño. Fui y la acompañé. Dijo, en la habitación que habitábamos con mi esposo, dijo, yo aquí vivía mi papá, aquí murió mi papá, él tenía cáncer. A mí no me importó porque yo he acompañado a muchas personas en su momento de transición, entonces no le tengo a eso temor o miedo, no, porque los he ayudado a trascender. Em, pero cuando llegamos al patio, esa casa tenía dos patios, uno cubierto y uno descubierto. El descubierto, cuando se compró esa casa, tenía el lote en tierra y tenía árboles sembrados, pero luego cuando llegamos eso se construyó y se pavimentó. Y ella me dijo, hijo, y este patio me trae malos recuerdos. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque es que en el patio cubierto aparecían a veces unos huesitos. Y como en el sector donde vivimos, pues es una tierra, digamos, templado, sí, un clima templado, aparecían mucho los famosos que llaman chuchos, que son como unos ratos grandes, y pues era como que, ok, a lo mejor ellos de pronto cogieron, pensó la señora, huesitos de pollo. Entonces, esa casa, ellos habían llegado a vivir ahí porque el papito había enfermado y esa casa era de una prima que vivía en Estados Unidos. Entonces, cuando la prima vino a esa casa, ya que el señor había fallecido y todo, le dijo a esta señora, le dijo, ay, hágame un favor, pongámosle María, no me acuerdo el nombre de ella. ¿Usted no ha visto una bolsita que yo tenía en el patio en tierra? Una bolsita así como, y ya no se dijo, ay, acompáñeme allí. Pues, ¿qué pasa? Resulta que la señora le ha fallecido su hijo y ella se le hizo fácil, le entregaron los restos y vino y lo enterró ahí en el patio de la casa. Pues claramente era el chico buscando la salida porque pues no sé si su sepultura haya sido en qué, muy cristiana, muy católica, no sé si le faltaba tal vez orar por él, pero efectivamente era él al que habían enterrado ahí. Yo, ay, ya todo tiene sentido, ya todo tiene sentido. Entonces ya después hicimos oración, ¿sí? Para pues decirle, no, mira, ve tranquilo, ve a tu sitio de luz, no te preocupes, ya vas a estar aquí, como ayudarlo a ese espíritu a trascender porque era él el que estaba ahí habitando la casa. Entonces, lo que tú dices es, cuando alguien fallece, a veces su espíritu o su esencia queda en este plano y no Sí, se va, no, porque lo he dicho varias veces, le dices, ve a la luz. sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo son esos espíritus? ¿Tú los ves? ¿Ves cuando, digamos, hay espíritus que quedan en este plano, atrapados, que no pueden, digamos, ir hacia esa luz? ¿Experimentas eso cuando llegas a un lugar, dices, aquí hay algo, Sí. aquí hay un espíritu, o los ves, digamos, tienes ese don, digámoslo? Mm, sí, esa forma de percibirlo, sí, de llegar y de pronto en alguna ocasión, digamos, con el trabajo de mi esposo, yo tenía que hacer un video y la casa era lo mismo, profunda, y llegábamos y estaban ellos en su trabajo y yo estaba grabando y veía como en la parte de atrás que no había nadie y estaba oscura, había un espíritu y pues disculpa, me hacía así.
Y como que yo, ay, es en serio, Dios mío, pero ¿por qué? Me empecé a sentir mal, porque pues claramente era oscuro, ¿sí? Era oscuro él, ¿sí? Su energía no era blanca, no era oscura. Y son personas que sí, claramente, digamos, por alguna situación de pronto no pueden partir, porque como te lo había dicho, no nos enseñan, lógicamente, a nosotros a ver la muerte la vemos como una forma catastrófica, ¿cierto? Como una parte negativa, como que, pero primero, es lo más normal y segundo, es una transición muy hermosa que todos tenemos. Entonces, no hay que tener ese miedo, pero sí, claramente yo sí los veo en algunas ocasiones, no es en todas, pero sí los puedo en algunas ocasiones ver. Ya te digo, no es tan agradable porque pues llegar a una casa y decir, mira, lo que pasa es que aquí es difícil por lo mismo, sí, porque la gente pues no va a entender o lo vayan a decir, ay, está loca. Pero sí se pueden percibir, sí se pueden percibir. Y son diferentes a los seres oscuros y a los seres de luz. Sí, claro, totalmente, totalmente. De hecho, los seres de luz vienen es a acompañarnos, así la parte de luz nos están acompañando, ya son personas, o no personas, sino seres que de pronto ya han trascendido, ya han recibido su misión y vienen en espíritu a acompañarnos a nosotros como almas que estamos ya aquí en este plano terrenal viviendo una nueva experiencia para poder alcanzar ese grado de iluminación espiritual y poder volver. Porque vuelvo y te digo y vuelvo y repito e insisto, esto es un plano terrenal que estamos de paso, esto es momentáneo. Nuestro verdadero hogar no es acá, es allá. Estamos acá es de paso, allá es nuestro verdadero lugar, ese es nuestro verdadero sitio. Pero aquí venimos es como, haz de cuenta un juego de Super Mario que aquí tenemos que ir superando niveles. Yo siento que la vida para nosotros es así, para todos. Vamos superando nivel, nivel que digamos llegamos al nivel 3 y no pudimos superar, rechazada, vuelve y empiece. Y si nos fuimos de este plano terrenal y tenemos que, digamos que pasar nuevamente por eso para poder superar ese nivel, pues debemos volver para poder superar ese nivel e ir siendo como ascendidos, como seres de luz que somos todos. Muchas personas dicen o piensan en muchas tradiciones que cuando alguien fallece, digamos, en un accidente o una muerte violenta, su esencia, su espíritu, su alma queda vagando, a Ujú. diferencia del que muere, digamos, Una muerte anciano, una natural. muerte natural. Sí, ¿Tú piensas que eso es así? sí. Sí, 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 es así. Sí, es así porque, em, como, o sea, cuando uno está ya en una enfermedad, sea cual sea, de alguna forma u otra, uno ya va sintiendo o le hacen sentir a uno que, ok, ya va siendo tu momento, ya tienes que ir despegándote, porque sí, uno sí es advertido, ¿sí? No tanto advertido, más bien como te dijera yo, como que le dan a uno ese mira ya casi y uno lo va sintiendo, ¿ves? Cuando es una forma abrupta, por ejemplo, una violencia, ¿sí? Todas estas situaciones, un accidente, entonces, el espíritu como que, ¿qué pasó aquí? O sea, yo estaba aquí, de repente ya no estoy, y mi familia, y mis hijos, y mis cosas, y sí hubo pendientes, de pronto más, no tanto material, porque bueno, hay gente sí que está muy aferrada a lo material, pero más que todo esos pendientes de, oye, yo me fui mal con esta persona, no pedí perdón, no me reconcilié. Es tan importante ese perdón que a todos nos cuesta en muchas ocasiones, porque somos seres humanos. Y ya te digo, como cuando venimos de la luz, venimos puros. Cuando un bebé nace, llega puro. Pero ya cuando vamos creciendo, es como que nos vamos contaminando y todas esas cositas quedan. Entonces, el espíritu no puede descansar del todo. No puede descansar, no puede estar tranquilo, no puede estar bien porque siente que hay un pendiente, un algo que quedó pendiente. De hecho, en sueños he tenido algunas manifestaciones en las que estas personas no las veo, con ellos sí he podido hablar, bueno, no hablar, gesticular, sino con la mente, y digo, ¿usted qué hace aquí? Porque yo voy y estoy allá, con ellos los acompaño un ratico en mis sueños, en esos sueños que te digo, y no, aquí esperando, y se ve una cantidad de seres como en fila, pero larga, esperando que llegue como el turno de ellos para poder pasar y ser evaluados. Sin embargo, me dicen, le recomiendo mi hijo, le recomiendo mi hija, le recomiendo mi esposa.
estoy en espera que hagan oración por mí. Cuando están como en ese umbral, ¿sí? Como en ese espacio de tiempo ahí detenido, ya te digo, allá no hay tiempo tampoco, pero como que están ahí, en ese lugar, ahí, estancados esperando para poder ser como evaluados, para poder pasar a la luz. Entonces, sí hay esa posibilidad, sí, claro, ellos quedan vagando, ¿Tú crees que el más allá es ese lugar sin tiempo, sin tiempo, con mucha paz, sí, con tranquilidad, sí, en donde vamos a ir todos y donde venimos todos? ¿Es sí. como un ciclo que se repite? ¿O es un lugar, tú dices que es nuestro verdadero hogar, Ujú. pero que en ese mismo lugar a uno le dicen, bueno, tiene que volver para que aprenda y tiene una nueva misión? Exactamente, sí, sí existe. Lo digo porque cuando mi papi fallece, como fue mi primer pérdida, ¿sí? Yo tenía 18 años, para mí fue pues muy duro. Sin embargo, desde pequeña siempre intenté, en mi infancia decía, no, yo no puedo actuar así porque tengo que actuar con madurez. No sé por qué. O sea, yo no actuaba como la típica niña que juega y hace, no, siempre desde pequeña yo no puedo actuar así, tengo que actuar con madurez. En ese momento decía, no, yo no puedo ponerme mal porque mi mami está de por medio y pues tengo que ser el apoyo de ella. Entonces, antes de dormir, le dije, yo quiero si, por favor, no sabía yo, por ejemplo, que tenía que pedirle permiso a Dios para que si eso era posible. Sin embargo, en mi inocencia le dije, yo quiero saber dónde tú estás, yo quiero saber con quién si estás bien. Y en el transcurso de esa semana, él falleció un jueves, más o menos un sábado, soñé con él, o sea, tuve ese sueño, lo mismo vivido, donde llegué a ese lugar, o sea, él me pudo llevar, digo, eso es maravilloso, porque llegué a sitio, es como, tiene el antejardín, pero no, obviamente no hay rejas, o sea, ya no hay ese límite, sino está el antejardín, mucho prado verde, y está una pared en esa piedra caliza, bonita, clarita, y la entrada a ese lugar es un arco gigante, un arco grande. En la puerta había un ser de luz alto. Ahí sí no eran de la estatura de nosotros, sino que te digo yo, más o menos como de unos 3 metros de altura, en lo que yo percibía. Eh, Blanco, no le veo rostro. Y atrás, la parte de atrás, estaba mi papá. Entonces, él me extiende la mano, él estaba ya con un pantalón y camisa blanca, por decirlo así, y me estira la mano. Allá no se habla, allá no hay tiempo, pero tampoco se gesticula, sino todo con la mente. Y yo allá no camino, allá no se camina, sino uno se desplaza, literalmente se desplaza, no volando, pero se desplaza, despegado, digamos, de lo que puede llamarse un piso. Entro con él, me da la mano, me lleva a conocer el sitio donde él está, que era lo que yo le había preguntado, ¿dónde estás? Y si sentía paz, no, la paz que de verdad se siente allá, yo por eso digo, o sea, no hay que tener ese miedo, despeguémonos de ese miedo, porque es que la paz es una paz que acá nunca se vive. En ninguna parte del mundo se vive esa paz que se vive allá. O sea, es que es un sentimiento tan hermoso, es indescriptible, o sea, es maravilloso, campos llenos de flores, blancas. Yo lo que vi, ¿no? Fue como estilo margaritas blancas, amarillas, campos llenos de flores y una paz y un sol que no quema, ¿sí? El firmamento azul, un sol que no quema, un sol agradable, delicioso y una paz y una tranquilidad que cuando ya por mente mi papá me dice, ¿ya viste dónde estoy? Ya pues, yo ya hice pataleta y dije, no, ya no me quiero ir. No me quiero ir, me agarré del brazo de él fuerte, lo que se puede llamar como agarrarse porque pues cómo. Yo decía, no, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar acá. No, yo ya no me devuelvo. No, yo ya no me devuelvo, yo me quiero quedar acá, papi, que déjame aquí contigo. Hijo, él me hacía penas que no. Pero me sonreía y me decía, no es el momento, no es el momento. Y pero como le hice pataleta, entonces no, por más que él me dijera que no, el ser que estaba en la entrada, ese ser de luz, colocó la mano y sentí, me succionó, como si me hubieran succionado. Y ya en eso que me succionaron llega mi espíritu nuevamente a mi cuerpo que estaba en la cama dormido y abro los ojos y en ese momento sentí tal cual los labios de mi papi en la mejilla despidiéndose, tal cual. Entonces, esa experiencia y muchas otras más que he tenido con ese lugar, con ese sitio, realmente es maravilloso. Cuando mi abuelita falleció, lo comentaba en el podcast anterior,
o sea, bueno, yo ya tenía la cita con ella a las 8 de la mañana, sí había estado enfermita, pero no estaba grave. Tenía sí un tanque de oxígeno, pero era como por más bien ayudarla, porque ya estaba mucho mejor y la iba a llevar a su cita. Cuando esa noche yo escucho el caminador que ella tenía y como hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, pero rápido, yo dije, pero ¿esto qué pasó? Entonces bajo a toda porque la habitación de ella estaba en el primer piso, era el único espacio así para poder ella tenerla cómoda. Yo estaba en el segundo piso y bajé a toda, era la 1 de la mañana, todo oscuro, ya me asomo y bien, mi abuelita está dormida, el caminador está quieto. Bueno, tal vez un sueño, psicosis, me devuelvo a la habitación, me acuesto a dormir y en esas que sueño que llega a un bar como el estilo Titanic, donde todos están al final, literal, esperando, todos elegantes, y estaban mucha gente, mucha gente. No te voy a decir ahí que estaban de blanco ahí, sí estaban con trajes como formales, como trajes de cóctel, los hombres con smoking, las mujeres con sus trajes largos, hermosos, todos lindos, y todos tenían una copa de champán en la mano. Entonces me acerco a una joven que había ahí, no sé quién sería, le dije, disculpa, ¿y esta fiesta tan elegante para quién es? Y me dice, ay, es para tu abuelita, que estamos esperando para recibirle. Yo me despierto y yo, mi abuelita, el sueño, y bajo las escaleras a toda, no, mi abuelita ya había partido. O sea, esa fiesta la estaban esperando, era ella, y ella ya había partido, ya se había ido. Entonces, sí, los lugares, o sea, ese lugar donde vamos es un lugar de mucha tranquilidad, de mucha paz, de cosas maravillosas, de cosas lindas, donde no debemos tener miedo a trascender. No porque ese realmente es nuestro hogar. Aquí estamos es de paso, en un momento nomás donde tenemos que superar muchas cosas, muchas, que todos llegamos acá y nos contaminamos de enojos, de iras, de malos genios, de odio, de rencores, de todo esto. Esas son cosas que nos toca trabajarlo. Esta es nuestra lucha, trabajarla personalmente para poder tener esa tranquilidad y en el momento de trascender, poder no demorarnos tanto en ser llevados a esa luz. Ada, ya estamos llegando al final, pero me parece muy interesante lo que has dicho y es lo que tú de alguna manera has experimentado y narras que podría ser ese más allá. Nos acabas de describir ese más allá. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Tú le tienes, y según creo lo que has dicho, no le debes tener miedo a la muerte? No, no, es que es hermoso. De hecho, es que como tal, la forma, inclusive la forma de la muerte es que ni es fea. Es hermosa, ya es un ángel muy hermoso. Es muy lindo, o sea, es una belleza indescriptible porque también lo he podido ver cuando él fue a recoger a mi mamá. ¿Ves? Tú dices entonces que cuando alguien fallece, y en muchas culturas se dice, viene alguien a recogerlo, como Sí, un ser de luz o sí, como una entidad, sí, sí, algo sí. viene y le ayuda a esa persona Sí, en ese cambio. ajá, sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, o sea, en el momento, por ejemplo, hablando de la muerte natural, ¿sí? Entonces, ellos ya son como advertidos de que van a partir, o todos vamos a ser advertidos, de que no sea una muerte, como te digo, abrupta, ¿cierto? Pero ellos son advertidos y logran ver. Mi suegro también, él era el que decía, no, pero es que ya vienen por mí, días antes de morir, es que ya vienen por mí, es que mírelos, ahí están. Y nosotros, pero ¿dónde? Y le creíamos, porque sí, mi mami también la noche anterior me decía, es que anoche, o sea, yo la noche anterior había soñado con este ángel que la iba a llevar, hermosísimo. Y yo ya sabía, él en su mente me dijo, vengo por tu mamá. Vino en no carroza fúnebre, sino ¿cómo se llama? Una limusina espectacular. O sea, así fue representado, ¿sí? Sí, era negra y todo era, su vestuario era negro, el cabello lacio, largo, negro, pero muy hermosa y no da miedo, o sea, no da susto. Ven por tu mamá. Y mi mami al otro día me dice, ay, anoche vino la doctora, ella venía con una bata blanca, ya vino a revisarme, ella estuvo conmigo un buen rato. Y yo, ok, entonces de alguna forma sí somos visitados y sí se nos destina a un ser para acompañarnos a dar ese paso, porque pues como te digo, puede que muchas personas no le tengan el temor o el miedo a trascender, pero hay otras personas que pues lógicamente sí, porque como te digo, no nuestra cultura o en el mundo nadie nos enseña, no, pues tranquilos que igual aquí nacemos, nos dicen, nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero al momento de morir
A eso sí, muchas personas claramente les da miedo. Entonces, como mi mensaje es ese, no le tengan miedo a trascender. O cuando su ser querido trasciende, orar, sí, claro, mucho en su religión, indistintamente, cualquiera que sea, pero como que no, tranquilo, vas a estar bien, ve tranquilo, aquí estamos nosotros bien. Claramente la pérdida y la ausencia, pero de resto, como que no aten a ese ser querido acá por querer tenerlo, ¿sí? Déjenlo que parta, déjenlo que vaya a la luz, porque muchas veces nos aferramos a ese ser querido y nos volvemos de una forma u otra, sin ser malos, pero nos volvemos egoístas de no dejarlo partir a esa luz y a ese descanso, porque claramente si ellos nos ven a nosotros sufriendo, ellos no pueden partir con esa tranquilidad. Bueno, Ada, ha sido una gran cantidad de experiencias muy interesantes las que nos has contado. Muchas gracias, gracias por ese mensaje que nos has dado. No sé si quisieras darle algo más o contarles algo más antes de despedirnos a las personas que te están viendo. Si les quieres decir algo aparte de todo lo que hemos hablado, seres de luz, tus recuerdos antes de nacer, seres de oscuridad, tus premoniciones, el más allá. Bueno, son muchos temas los que Sí. hemos visto hoy, pero me gustaría que antes de despedirte, pues si alguien quiere comunicarse contigo, dónde puede hacerlo, si quisieras dar tus redes sociales, si no, no, y si quieres dar un mensaje final. Bueno, pues si se quieren comunicar conmigo, pues sí, claro, o sea, yo estoy dispuesta a colaborar, eso sí, yo siempre les aclaro porque me han preguntado, ¿y cuánto cobras por la consulta? Yo no cobro porque es que esto es algo que si lo tengo es para el ayudar a los demás y para beneficio de los demás, no para... O sea, tú no tienes consultorio, ni No, eres la no, profesora, no, ni no, la no, 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 doctorada, no, ni no, da no, números no, del no, chance, no, ni nada de nada, esas cosas nada, como... ni leo cartas, no, nada de Ni eso. sacas brujerías, ni Nada nada de eso. absoluto, nada de eso, Ni sencillamente. cobras, ni nada. No, tampoco, no, no, sencillamente de pronto falleció tal persona, de pronto hay posibilidad, quiero saber cómo está, por ejemplo. Entonces yo pido, bueno, dame el nombre de ese ser querido y lo coloco en oración y si es Dios, si Él me permite o le permite a ese ser comunicarse conmigo en mis sueños y llego a tener alguna razón, por decirlo así, un mensaje para ti, claro que sí, con muchísimo gusto yo les digo, y se han comunicado a mi número de teléfono, generalmente. A las redes sociales no tanto, porque yo las manejo ya con el trabajo que yo tengo acá, ¿sí? Pero a mi número de teléfono, al 313-215-5095, quien de pronto necesite, digamos, o tenga inquietud sobre el tema, o tenga alguna duda, o quiera de pronto eso, tener de pronto alguna razón. No soy medium tampoco, sino sencillamente puedo percibir y por sueños en muchas ocasiones me son dados, o estas personas se me presentan y me dan ese mensaje. Claro que sí, con mucho gusto. Algo que tú me decías ahorita y se me viene a la mente así para despedirnos. Algo así como que alguna vez fui con mi hija que dijo, no, mamita, camina que te hagan un masaje. Y nos fuimos las dos a un spa a distensionarme. Llego allá y ya me hicieron el masaje que le dicen a uno, bueno, descansa, duerme un ratico si quieres. Descansa, es que se me presenta alguien ahí, un joven, como unos 17, 18 años, y me dice... por favor, dile a Berta que yo estoy bien, ella era mi mamá, dile que yo estoy bien, que no llore más por mí, que no sufra más por mí. Entonces, por eso digo, al sufrir uno, no los deja descansar a ellos. Entonces son así por el estilo, son situaciones que eventualmente me pueden suceder. O de pronto ver una persona y la puedo ver y ya digo, esta persona está sufriendo, tiene este dolor, o esa persona es así, 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 así. Bueno, Ada, ha sido increíble. Muchas gracias por estar aquí A en ti, muchísimas Historias gracias. Paranormales con Esteban Cruz. Y bueno, a ustedes que están allá, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Hacemos de todo acá, historias que hablan como esta, de encuentros con seres de luz, de oscuridad. También hacemos otro tipo de historias, pueden verlas en nuestro canal. Para nosotros es un placer que ustedes se conecten. La idea es narrar esto y que los protagonistas de estas historias que siempre están al límite de la realidad puedan estar aquí y puedan comunicar su historia. Y a usted, si quiere contarnos su historia, también aquí abajo en los comentarios pueden escribirnos. Si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos. Y recuerden que aquí
aquí, de verdad, y lo digo en serio, en este lugar en donde estamos nosotros grabando, les queremos desear a ustedes que les vaya muy bien, que en su vida les vaya muy bonito, y que yo aquí, de verdad, de todo corazón, le quiero decir que a usted lo quiero mucho.